en nuestro programa vamos a platicar de la personalidad y la función de Satán, algunos como Shatán o Satanel. Precisamente aquí en el mundo, entre nosotros, ¿o en realidad existe el infierno? Hoy tenemos al pastor José Bojorquez. Él es pastor cristiano, experto en temas bíblicos de la iglesia Somos Uno en Cristo Jesús de la ciudad de Southgate en California. Pastor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, el Señor les bendiga a todos, la paz del Rey sea con cada uno de ustedes y aquí estamos para ser edificados en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, así es. ¿Existe en realidad Satanás, pastor? Claro que sí. Satanás, en primer lugar, es un espíritu, no es un mono con cuernos, con cola, y Satanás es un ente muy inteligente, muy poderoso, puesto que estaba siempre con el Señor en gloria, sirviéndole a Él, aprendió bastante de Él, puesto que era un espíritu ministrador, un espíritu de luz. Se convirtió en enemigo o en Satanás. Primero era un querubín protector. Al llenar su mente, su yo de maldad, ahí se convierte en adversario, que es lo mismo que Satanás. Y pues en la gloria no hay cabida para la adversidad, entonces tuvo que ser echado fuera. Cuando dice que tuvo que ser echado fuera, no es que avienta a Dios a alguien, sino que él mismo por su propia cuenta renuncia a esa dignidad y a esa gloria que tenía, y entonces él convence a los demás espíritus, a la tercera parte de que estaban en gloria con el Señor, y los trae junto con él. Entonces son separados del ejército del Señor Jesús, y ese espíritu inmundo tiene controlado a este mundo que nosotros pensamos a veces que el mundo, la tierra, es todo el mundo. No, estamos hablando, cuando hablamos del mundo espiritual, es el sistema que nos rige a nosotros los seres humanos. Entonces la Biblia lo llama que Él es el príncipe de este mundo. Pues todo lo que vemos que sucede malo, sea a nosotros, entre pueblos, entre todo, viene y proviene de Él, del enemigo, porque nos odia tanto porque Jesucristo murió por nosotros, y entonces Él no quiere, como Él está perdido y su ejército que se trajo, que nadie se salve. Entonces, hay una palabra que dice en Efesios 6, 11 y 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tiene una estructura. Y entonces él tiene principados. Un principado, rapidito lo digo, puede ser, por ejemplo, usted va pasando por una ciudad donde se mueve mucha droga y prostitución, ahí está unos príncipes demoníacos dominando esa área, incitando o sea, a las que personas. rigen, exacto, que controlan. Pastor, yo tengo algo que quiero compartir con usted que me confunde un poco y se lo voy a leer así rápidamente. ¿De dónde salió un ser tan perverso? Mucho antes de existir el hombre, Dios creó a su Hijo primogénito, a quien milenios más tarde se conociera como Jesús. Después de él fueron creados otros hijos de Dios, los ángeles. Aunque todos ellos eran perfectos y justos, hubo uno que se convirtió en Satanás. ¿Quiere decir que Dios también creó a Satanás y que también fue su hijo? No, el Señor no tiene hijos en gloria. El Señor tiene ministros. Los ángeles, mismo dice la palabra del Señor, que desean tener nuestra posición de hijos. Ellos solamente son ministros y hasta ahí está limitado su trabajo. A nosotros el Señor nos dio el privilegio por haber nacido de nuevo. Los ángeles que están al servicio del Señor no tienen de qué arrepentirse, y nosotros sí, porque nosotros recibimos el mundo en nuestro corazón, heredamos el mundo en nuestro ser. Entonces vino el evangelio por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús ciertamente tomó naturaleza humana, pero a Él nadie lo creó como Dios, porque Él es Dios. Por eso Él le dijo a Satanás, a los apóstoles una vez: vámonos de aquí, porque el príncipe de este mundo viene y Él no tiene nada contra mí. En otras palabras, Él no me puede señalar de pecado, no me puede señalar de que hice algo malo, de nada. Jesús, Dios, estaba en su humanidad y estaba aclarando que Satanás no tenía nada que ver con Él.
Todo lo contrario, el Señor Jesús vino a resolver el asunto de que tenía a la humanidad cegada y la muerte reinaba y el infierno con él para llevarse a las almas. Pero viene Jesús, toma naturaleza humana porque era de la única manera que podía destronar al enemigo, tomando una apariencia de hombre. Entonces empiezan los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad, a activarse y cada vez más va a ser esa activación porque es una guerra en los aires, es una guerra constante. Claro. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre nosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, codician, matan, arden de envidia, etcétera. En lugar de estar siguiendo al Señor Jesús, que es bondad, que es pureza, las almas están llenas de codicia, de envidia, de odio, pero viene de parte de Satanás. Y Satanás entonces empieza a construir su carácter, aún en las iglesias. El mismo Satanás, no importa cuál sea la iglesia, entra. Hay un mensaje muy importante profético que nos da el apóstol Pablo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que son llevados o usados por el mismo Satanás, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso quiere decir que esa es la manera en que Satanás va formando el carácter de él para destruir lo que encuentre por su camino. Miren, amigos, debemos de temer a Satanás, porque así como existe la gloria y hay vida eterna, también existe el infierno y hay muerte eterna, pastor. El infierno es la ausencia de la luz. Una persona que está en Cristo y duerme o muere, duerme en luz. Y esa es la esperanza por la fe. Por último, pastor, una vez estamos en el infierno, ¿no hay vuelta atrás? Una vez la persona muere, ya no, porque hay una segunda muerte. Después hablamos de la segunda muerte, es muy interesante. Me parece bien, lo haremos. Amigos, espero que les haya agradado el tema, y, al igual que a mí, y que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo en nuestro paso por esta vida. Hoy, como invitado de la iglesia Somos Uno en Cristo Jesús de la ciudad de Southgate, aquí en California, él es el pastor José Bojorquez. Me encantó tenerlo, le agradezco mucho por compartir, bendiciones para usted. Muchísimas gracias. La paz de Cristo a todos y acuérdense que Cristo ya venció, agarrémonos del vencedor. Sean Amén. Felices. El cristianismo es una belleza cuando le agarramos sabor y empezamos a entender a qué mundo nosotros pertenecemos. Que así sea. Gracias. Amén, la paz de Cristo. Bye bye.